Es un soplo la vida y hoy vamos a hablar de Luis, un niño de 12 años que un accidente le mantuvo muerto durante 20 minutos. A partir de ahí comenzó un viaje. Y empezó una lucha. La lucha de José Manuel, el padre de Luis, para que su hijo volviese a la vida. Hoy podemos decir que lo ha conseguido. Y la milagrosa recuperación del niño está plasmada en el libro El viaje de Luis, que puede ayudar a muchas personas. José Manuel Gil, padre Luis, muchísimas gracias por estar aquí en directo con nosotros y bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, su historia es una historia conmovedora. Sí, la verdad que es una historia trágica con final feliz, ¿no? Con final feliz, que es lo importante, sí, y que sí. puede ayudar a muchas personas. Sí, yo creo que sí, la verdad que sí. ¿Comenzamos la historia por el principio? Venga. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó ese viaje? Bueno, pues la verdad que el viaje comenzó de una manera muy trágica, porque Luis, pues parece ser que jugando, yo en aquel momento no estaba en la casa, se clavó una navajita pequeña, pues muy cerquita del corazón, vamos, prácticamente encima de él, y le provocó un derrame que le hizo que en muy pocos minutos se muriera, ¿no? Es decir, dejara de latir el corazón. Pero ese corazón, al final, latió. Sí, tras 20 minutos, que es muchísimo tiempo, Uh-huh. no para el cuerpo en su conjunto, ni tampoco para el corazón, pero Uh-huh. sí para el cerebro, pues al final, digamos, los servicios de emergencia consiguieron reanimarle, pero bueno, había pasado mucho tiempo, esa es la verdad, ¿no? ¿Y qué secuelas? Bueno, tuvo muchas secuelas. De momento, la verdad que es una historia un poquito larga, porque una vez que consiguieron reanimarle en la UCI, pues estuvo allí varios días inconsciente. Luego tuvo, digamos, la típica situación tras este tipo de accidentes, es que tuvo un edema cerebral, que es una situación aún más grave, o que puede ser una situación incluso más grave que la previa. ¿Sí? Y, en fin, de todo eso al final se recuperó, o mejor dicho, de todo eso al final salió, pero acabó ciego y con medio lado paralizado también, el lado izquierdo paralizado o casi paralizado, y en fin, y con un impacto en las capacidades cognitivas muy grande. ¿Los médicos apostaban por la recuperación de Luis o tenían esperanza? ¿No? ¿Qué le decían a ustedes? Bueno, no, la verdad es que los médicos en aquel momento no nos decían nada, yo creo que fueron muy prudentes, pero lo que sí que es cierto, y luego lo hemos sabido, que su opinión era que era un caso muy difícil, es decir, que casi lo dieron por un caso perdido, es decir, que sus posibilidades de recuperación eran pequeñas. Digamos que esto lo hemos sabido a posteriori, sí. Lógicamente ellos en aquel momento fueron muy prudentes, lo hicieron bien, por otra parte, y además el tiempo les ha dado la razón, ¿no? Claro. Porque al final lo que ellos pensaban que podía ser, digamos, el final de Luis o cómo acabará Luis, pues ha sido justo al contrario, ¿no? Claro, ha sido completamente contrario y gracias a usted. Bueno, yo no sé si gracias a mí, ¿no? Bueno, gracias a todos, ¿no? A todos los que hemos participado, ¿no? A toda la familia, los médicos que también han estado allí, en fin, muchas personas han intervenido, eso está claro, ¿no? Han intervenido todos, pero yo sé que usted es el responsable de un tratamiento alternativo, ¿podríamos denominarlo así? Bueno, yo no creo que sea un tratamiento alternativo. La verdad que no creo que sea alternativo en absoluto, y déjame que se explique. La verdad que lo que yo hice con Luis está todo escrito en los libros de neurorehabilitación, de neurología. Lo que pasa es que son muchas cosas que, por las razones que sean, que también algunas de ellas están contadas en el libro, pues no se aplican habitualmente, ¿no? Bueno, yo daba la casualidad de estas casualidades afortunadas en la vida, ¿no? Que llevaba mucho tiempo, muchos años leyéndome el libro, pues acerca de cómo se conserva el cerebro en mejor estado, cómo se previene de alguna manera el envejecimiento, no solo del cerebro, sino del cuerpo en su conjunto, ¿no? La verdad que me había leído bastantes libros, casi todos ellos en inglés, libros de médicos americanos, y entonces, pues cuando ocurrió este desgraciado accidente, pues no sé, en aquel momento tenía las ideas claras de lo que había que hacer con el niño, ¿no? Y la verdad que cogí un poco las riendas de toda la rehabilitación de él, en algunos casos incluso, pues con cierta oposición de los rehabilitadores, digamos, de los centros a
al que los llevamos, en fin, y un poco en algunos casos, no en todos, por supuesto, en contra de esa opinión o de la práctica habitual. Pero bueno, yo tenía claro determinadas cosas de cómo se hace mejorar el cerebro y, en fin, y al final, pues después de mucho trabajo, pues Luis está fenomenal. Está fenomenal y le han dado a ustedes la razón. Usted dice que tenía claro, cogió las riendas y tenía claro qué es lo que tenía que hacer con Luis. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que tenía que hacer con Luis? Seguro que todos nuestros oyentes están diciendo, ¿qué es lo que hizo este padre exactamente para que su hijo tuviese una recuperación milagrosa? ¿Qué es lo que hay que hacer con una persona? Sí, diga. No sé qué es lo que hay que hacer. Yo voy a contar lo que yo hice en el caso de Luis, que en ese caso sí que lo tenía claro, ¿no? Hay, digamos, 3 elementos que se saben que mejoran las capacidades cognitivas de una persona, de un cerebro. Si está dañado, es normal que mejoren aún más, ¿no? Pero que esto es aplicable a cualquier persona. Si es una persona más joven o es incluso un niño, es mucho más fácil que mejore, pero para una persona mayor también, pues, o para una persona mayor, pues también, ¿no? Por eso yo digo en el libro que todo esto que cuenta el libro no solo es aplicable a este tipo de accidentes, sino es aplicable a cualquier persona que enfermos quiera... de Alzheimer, por ejemplo. Sí, bueno, o cualquier persona, es decir, que no esté ni enferma ni nada, sino simplemente que quiera conservar sus capacidades cognitivas con el paso de los años, pues conservarlas mejor, ¿no? Bueno, ¿qué cosas tenía yo claro que había que hacer con Luis? Porque está demostrado, está escrito, no es que me lo estoy yo inventando, está escrito un montón de libros de medicina que tiene un impacto en el cerebro, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, lo que se hace en casi todos los centros de rehabilitación, que se hace porque es lo que hay que hacer, pues es el trabajo neurológico habitual, pues para, digamos, recuperar las diferentes funciones que ha perdido el enfermo, ¿no? Bueno, hasta ahí no hay ninguna novedad. La novedad quizá en lo que yo hice con Luis es que lo hacíamos de una manera mucho más intensiva. Por poner un caso, a nosotros en el Hospital La Paz nos prescribieron 1h30 de rehabilitación a la semana. Esto es totalmente insuficiente, pero vamos, absolutamente insuficiente. ¿Y por qué solamente es 1h30? Quizá por presupuesto. Bueno, yo entiendo que quizá es una falta de recursos, pero no solo, hay más factores que los menciono en el libro, es un poquito largo, pero la falta de presupuesto es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, en un centro privado, por ejemplo, nosotros llevamos a Luis a un centro privado bueno, además que estábamos contentos con él, y ahí le prescribieron 4 horas de rehabilitación al día. Es la diferencia, 1h30 a la semana a 4 horas al día, ¿no? Con todo y con eso, uno de los mensajes que quiero yo transmitir a otras personas que les pueda pasar esto, que quieran mejorar su estado, porque hago un inciso, y es que la verdad que el libro lo escribí para ayudar a otras personas. Digamos que el sufrimiento era tal que, bueno, pues lo que yo saqué de esta experiencia hay que transmitírselo a otras personas o a otros padres porque les puede ayudar. Y ahora contaré algún caso, ¿no? Entonces, volviendo a donde estábamos antes, en el trabajo neurológico, pues se puede hacer mucho más. Es decir, al final el cerebro es como un músculo, ¿no? Cuanto más lo ejercitas, más fuerte, más poderoso se hace, más capacidad tiene para desarrollar y para recuperar funciones, ¿no? Esto era uno de los ejes, digamos, esto es lo más habitual, lo que se hace en muchos sitios, pero no con tanta intensidad. Luego hay otra cosa que está demostrado que tiene, o por lo menos está escrito en los libros escritos por los médicos, ¿no? Que tiene un impacto en la mejoría cerebral, que es el ejercicio vigoroso, ¿no? Es decir, esto a través de diferentes factores, como la generación de una cosa que se llaman factores neurotróficos, etcétera, etcétera, hace que se produzca la neuroplasticidad del cerebro, digamos, de manera más acentuada, ¿no? Entonces, bueno, pues Luis y yo lo que hacíamos era, todos los días, hacíamos entre media hora y 1 hora de ejercicio intenso, quiere decir, vigoroso. Le tiene que suponer al cuerpo un cierto estrés, ¿no? Tampoco pegarse una paliza y luego al día siguiente uno ya no pueda ni levantarse, ¿no? Esto todo está contado con un poquito más de detalle en el libro, ¿no? Esta era la segunda parte. Y luego la tercera, digamos, el tercer elemento en todo este, digamos, tratamiento que yo le he dado a Luis ha sido, pues, administrarle determinados componentes y determinadas medicinas que se sabe de múltiples estudios. También hay muchísima literatura científica al respecto, pues que mejoran las capacidades cognitivas de cualquier persona, ¿no? ¿Y qué medicinas son? Bueno, no sé, es que son muchas, está mencionado, pero la mayor parte de ellas son componentes naturales, ¿no? Hay alguna específica, pues que sí que son, digamos, medicinas muy concretas, como puede ser, por poner un caso, y no
sin querer entrar mucho en detalle en eso, porque es un tema un poco más complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, se sabe que el piracetam es un medicamento pues que mejora la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales y, sin embargo, bueno, pues en muchos no tiene, digamos, contraindicaciones tampoco, y tampoco a lo mejor se prescribe habitualmente. A nosotros, por lo menos, no nos prescribieron ni el ejercicio vigoroso ni ningún tipo de medicina, es decir, nada de nada, la hora y media semanal en un sitio y las 4 horas en el otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos de estos conocimientos que están escritos que pues por diversas razones no se aplican. Sí. Yo en aquel momento decidí que, o por lo menos es verdad que lo tenía claro, que pensaba que aquello podía dar un buen resultado, y al final... Y ha acertado. Bueno, no sé, sí. Ha acertado porque el resultado ha sido espectacular. La verdad que yo me quedo con una frase que nos dijo el jefe de neurología de un hospital alemán al que llevamos a Luis, y bueno, a mí en aquel momento pues me puse contento, ¿no?, cuando me dijeron esta frase, ¿no?, porque con estas palabras me dijo: Luis ha tenido la mejor rehabilitación que le hubiera dado el mejor médico en el mejor de los hospitales, ¿no? Pues la verdad que eso le hace a uno sentirse orgulloso, ¿no? Claro. Y luego pues me quedo también con otra frase que nos dijo en su momento el doctor Alvarado, que era el jefe, se jubiló hace 4 meses, de la UCI del Hospital La Paz. Dijo: mira, yo he visto un caso de una recuperación así pues hace unos 25 años o por ahí, ¿no? O sea, una cosa muy rara, ¿no? Cuando además la perspectiva de recuperación para Luis pues era muy mala inicialmente. Ya lo dice el doctor, el intensivista que le atendió en la UCI, en el prólogo del libro. Él ha escrito el prólogo y ya lo dice él, que el pronóstico cuando vieron a Luis era francamente malo, ¿no? ¿Algún doctor se opuso a lo que usted estaba haciendo? No. ¿O le regañaron por desobedecer un poco, o por tomarse un poco la recuperación por su mano, por decirlo de alguna forma? No, doctor, ¿qué va? No, digamos que oponerse en ningún caso. Bueno, algunas de las cosas que hacía en la UCI eran cosas poco habituales, como yo digo, tampoco eran locuras. Está descrito en el libro, ¿no? Por ejemplo, pues de darle al niño con aire muy frío de un spray que sale aire comprimido, y al salir se hiela la piel, ¿no? O sea, tiene mucho frío, pues lógicamente esto es un método de estimulación, está soportado físicamente, a todos nos estimula. Cuando nos dan con un chorro de aire frío, no tiene por otra parte ninguna contraindicación, y por tanto no es una locura, y sin embargo es verdad que no es una cosa muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, me miraban, digamos, en algunos casos con cara rara, pero no me decían nada, ¿no? Un spray de aire frío, por ejemplo, la música. También la utilizó también, usted. Sí, bueno, la música se sabe que es una de las cosas que, digamos, activa más zonas o más regiones cerebrales a la vez, y además también está escrito en múltiples tratados de neurología que el cerebro que ha sufrido un accidente y al que se le somete a un entorno, digamos, rico en estimulación, y la música es un elemento muy estimulante, se sabe que ese cerebro mejora mucho más que el que no recibe esa misma estimulación, ¿no? Claro, Luis ahora mismo está completamente recuperado, y yo no sé si a usted le ha dicho qué sentía él en aquellos momentos, si le sentía cerca, si sentía la música, qué es lo que él pensaba o sentía. La verdad que no le preguntamos mucho, porque en todo caso tampoco son recuerdos, digamos, agradables, ¿no? Pero no se acuerda. Alguna vez que le hemos preguntado, no se acuerda, solo nos ha dicho que recuerda que nos oía en la UCI, pero no sabe exactamente en qué momento nos estaba oyendo, ¿no? Entonces no sabemos muy bien, de los 10 días que pasó, digamos, allí en coma, no sabemos muy bien a qué recuerdo se está refiriendo, en qué días se está refiriendo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que describo yo en el libro cómo se despertó Luis con la música y cantándole con la voz y un micrófono, y en fin, la verdad que es bastante emocionante, ¿no? ¿Y cómo fue para usted ese momento? Pues es un momento, digamos, de mucha emoción y sobre todo de esperanza, ¿no? Porque la verdad que es muy duro ver a tu hijo muerto, es decir, que estaba, digamos, mantenía sus constantes vitales, pero no respondía a ningún estímulo de ningún tipo, estaba mirando hacia arriba y no se movía absolutamente nada. Claro, pues en ese momento te pasan por la cabeza, digamos, pensamientos muy dolorosos y muy duros, ¿no? Porque piensas que no va a volver y que se puede quedar así para toda la vida, ¿no? Pero sin embargo ha vuelto. Sí, la verdad que está el hombre fenomenal, está hecho un...
Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes se están haciendo la pregunta que yo me estoy haciendo, que es ¿a qué se dedica usted? Bueno, yo no tengo nada que ver, ¿no? Mi profesión, yo no soy médico, soy ingeniero de telecomunicación, pero bueno, ¿sí? Vengo de una familia donde mi padre sí que era médico, mi madre es farmacéutica, entonces, bueno, llevo viviendo en el entorno, en el seno familiar, digamos, la medicina y la farmacología, pues por todos sitios, ¿no? Aparte de mi casa está llena de libros también de medicina, que a mí me ha interesado en estos últimos 10 años leer y también he leído bastante, ¿no? Pero bueno, no es mi profesión. No es su profesión, pero ha vivido en contacto. Es muy interesante. Y a todos los padres que nos estén escuchando y que se puedan estar ahora mismo pasando por un caso parecido al que usted vivió, ¿qué les diría? Bueno, primero darles esperanza, porque si nosotros en nuestro caso ya se ve que, digamos, las perspectivas iniciales para Luis eran muy, muy negras y al final ha acabado justo siendo lo contrario, pues eso significa que hay esperanza de recuperación, ¿no? Yo creo que es muy importante también que se documenten, porque cuando uno sabe lo que tiene que hacer es mucho más fácil hacerlo y tomar decisiones, ¿no? Más fácil hacerlo y tomar decisiones, que cuando, claro, no sabe nada del tema y entonces se tiene que quedar uno con las cosas que le van diciendo, bueno, que algunas veces son, en mi opinión, demasiadas conservadoras, en otros casos, pues a lo mejor no se aplican todos los recursos que hay o todos los métodos para que se recuperen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también que se recuperen y, por supuesto, yo creo que la más importante es que tienen que trabajar con el niño, aparte de lo que le vayan a administrar en el Sistema Nacional de Salud o en un centro privado que lo lleven, desde luego tienen que trabajar muchísimo en su casa porque se pueden hacer muchas cosas para recuperar. Voy a poner un ejemplo muy sencillito para que lo entiendan los padres, ¿no? Al que puedan estar pasando por una desgracia de estas, pues por ejemplo, para recuperar la memoria lo que se hace es jugar pues a las cartas de parejas, al juego del Simón. Claro, si no sabes esto, pues a lo mejor no haces nada en casa porque piensas que es que lo que se hace para recuperar la memoria es algo muy complicado, pero no lo es. Lo que sí que tienes que saber es qué función ha perdido el enfermo y cómo se recuperan esas funciones, ¿no? Este tipo de juegos es justo lo que se hace en los centros especializados de rehabilitación y se hace eso porque es lo que hay que hacer, ¿no? La última pregunta ya que le quería hacer. El viaje de Luis, ¿qué va a aportar? Bueno, yo creo que puede aportar varias cosas. En primer lugar, a las personas que hayan podido sufrir o que estén sufriendo, digamos, un caso similar, pues yo creo que les va a dar mucha información de cómo pueden actuar, o por lo menos ahí tienen un montón de ejemplos de qué podrían hacer ellos transportándolo o llevándolo a su caso, ¿no? Es decir, que las personas, por ejemplo, que a lo mejor no tengan su formación, por decirlo de alguna forma, o no tengan la capacidad de poder leer todos los libros o todos los estudios y no tengan la capacidad de investigar, ¿no? Sobre este tema, en el viaje de Luis se pueden encontrar una forma sencilla y resumida, ¿no? de adquirir esos conocimientos. Muy sencilla y muy resumida, ejemplos que ellos van a poder seguir de lo que hay que hacer para, pues, lógicamente no en todos los casos, y al final pues también obviamente uno tiene que contar con la dirección y el consejo del médico, pero ahí van a encontrarse muchos casos de cosas que pueden hacer ellos en su casa para que el niño trabaje más y para conseguir una mayor recuperación, ¿no? Y luego y añado una cosa, esto insisto en que no es solo aplicable a esas personas o niños que han sufrido un accidente, que por cierto no solo es aplicable a niños, sino a adultos también. Cerebro del mayor cuesta un poquito más recuperarlo, pero también se recupera, ¿no? Pero esto lo que quería decir es que además es aplicable a cualquier persona, aunque no haya tenido ningún accidente, ni que quiera mejorar su capacidad cognitiva, conservarse mejor con el paso de los años, pues ahí hay un montón de conocimientos en el libro, que insisto, no son, digamos, míos, son conocimientos resumidos y traídos ahí a un último capítulo del libro, y yo creo que esto puede ayudar a mucha gente, no solo a los accidentados. José Manuel, muchísimas gracias por estar esta tarde de domingo aquí y enhorabuena por ese libro, por el viaje de Luis, pero sobre todo enhorabuena por el trabajo, por el resultado, ¿no? Conseguido con su hijo, con Luis. Tienen ustedes una historia de superación con final feliz. Sí, la verdad que sí. Pues nada, muchas gracias a vosotros también. Muchísimas gracias a usted, y está en su casa siempre que quiera, y gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós. Gestiona Radio, vocación de informar.